Entonces Elías llamó todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó a él, se puso a arreglar el altar del Señor que estaba arruinado, restaurando el altar, devolver a su estado original, poner algo en el estado que estaba antes. Entonces viene a mi mente la pregunta, ¿qué tenía que devolver, colocar en el estado original? En este tiempo, este ministerio de uno de los más famosos profetas del Antiguo Testamento, este hombre llamado Elías. Y quizás fue uno de los tiempos más negros y oscuros, muertos del caos espiritualmente. 58 años habían transcurrido desde que el reino de Israel se había dividido después de la muerte de Salomón, y en ese periodo de Salomón y la división y el reino de Israel y la llegada de Elías, hubo 7 reyes que se sentaron en el trono de Israel. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 28, Jeroboam, con él inicia la declinación de Israel. Tan pronto como se dividió el reino, un sistema de idolatría marca uno de los puntos más bajos de Israel como nación, que separa el culto y al pueblo. Y así encontramos estos otros 5 y 6 reyes que hicieron lo malo completamente delante de Dios, que se caracterizaron completamente porque cada uno empeoraba progresivamente la devastación espiritual. El rey que ocupa el trono del reinado séptimo, cuando Elías entra en la historia, fue el rey más perverso de todos los reyes, y hasta estos tiempos queda señalado como el rey más perverso que ocupó el trono en Israel. Su nombre, Acán. Aquí tenemos al rey del pueblo escogido de Dios, y empieza a adorar a los ídolos en el mismo corazón de Israel y hace que el pueblo se postre ante Baal. Aparece Elías en un tiempo que quizás, como les dije, el más oscuro. No describe la Biblia antes nada de Elías. La palabra en la epístola de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era un hombre con limitaciones y pasiones semejantes a las nuestras, pero oró con fervor para que no lloviese durante 3 años y 6 meses, no llovió sobre la tierra. Pienso que el clamor de nuestros corazones al ver las circunstancias de nuestro mundo y especialmente lo que está pasando en nuestro país, porque vivimos el grito de muchos corazones que se preguntan ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Sí? Y a través de lo que estamos viviendo por la soberbia, la idolatría, la arrogancia, la tradición humanistas y satánicas que han llevado a alejar completamente al hombre del temor de Dios. Es ahí donde nosotros debemos levantarnos a restaurar todo lo que trajo ruina al altar. Hombres y mujeres de Dios, levantémonos en medio de todo y coloquemos en alto el nombre del justo, santo, el todopoderoso que es Dios. Elías fue un hombre así, y no era alguien de una buena, dice la palabra, cuando lo miramos, lo que nombra, buena apariencia física, su vestidura, ¿sí? Y lo muestra hasta como un hombre excéntrico, extraño, una especie de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. En su tiempo y en su lugar entre los profetas, el más grande en el Antiguo Testamento, un hombre que trajo completamente en ese momento restauración a Israel. Un hombre que llevó completamente a que el pueblo volviera su corazón a Dios en medio de la idolatría, en medio de la perversidad del corazón del mismo hombre, sin el temor de Dios. Un hombre que fue transportado completamente, llevado al cielo. Entonces encuentro acá un ejemplo vital de un hombre que nos llama a restaurar el altar, un hombre que nos anima a que nosotros miremos qué fue lo que él hizo, qué le ayudó para restaurar ese altar. Encontramos que Elías nos anima a creer
en la palabra, por un despertamiento espiritual, pues es la única esperanza que tenemos con Dios y es el único que lo puede hacer que el corazón del hombre se vuelva a Dios, hacer que el corazón del hombre tenga el temor a Dios y venga un despertar, como lo hubo en el tiempo de Elías. Él estuvo en el tiempo de más oscuridad, de más pecado, como lo dice la palabra, y quizás nosotros también estamos en estos tiempos de oscuridad, de pecado, pero somos llamados a restaurar el altar y seguir clamando por un despertar espiritual que estamos necesitando y que estamos esperando. Elías nos anima a ver el potencial en una persona de fe. Él pensaba que era el único que estaba sin doblar rodillas ante la presión de Jezabel que adoraran a Baal. 7,000 habían, y aunque habían 7,000, fue él el agente que trajo el cambio a Israel, un hombre de determinación, convicción y fe. Y lo muestra cuando le habla acá. Acá voy a decirte que no va a llover por 3 años y 6 meses, hasta que la palabra de Dios diga que va a llover. Es mejor que te corrijas. Si andamos con Dios, no hay límites. Y es Dios el único que puede guiarnos en estos tiempos, como a Elías. Elías también nos anima a ver el poder de la oración. Santiago 5:17 lo describe completamente como ese hombre de oración, ese hombre que completamente tenía que tener un encuentro con Dios. Elías tuvo que ser en su tiempo el hombre que completamente adquirió el poder de Dios, doblando rodillas, estando en su presencia para poder hacer lo que Dios quería que hiciera. Dios, a través de Elías, también encontramos que nos anima a ver el propósito de la palabra de Dios como guía. Y si nosotros miramos, lo podemos ver. Dios fue la palabra la que dirigió a Elías a salir de Samaria completamente. Fue la palabra de Dios la que le dijo que se fuera hacia el oriente. Fue la palabra de Dios que le dijo que se escondiera en el arroyo de Querí. Fue la palabra de Dios que le dijo que bebiera de las aguas del riachuelo. Fue la palabra de Dios que le dijo que aceptara la comida que le traerían los cuervos. Fue la palabra de Dios que le dijo que fuera al arroyo de Querí y que fuera a Zareta y aceptara la comida que le daría una viuda. Fue la palabra de Dios que vino al profeta y le dijo: la harina y el aceite no escaseará. Fue la palabra de Dios que vino a Elías para instruirle que fuera a mostrarse acá. Esta instrucción vino acompañada de una promesa que no llovería, que llovería de nuevo sobre la tierra. Fue la palabra de Dios que vino a él en el monte Oré. Y le preguntas por qué estaba ahí. Fue la palabra de Dios que vino para decirle que el rey Ocasías estaba sentenciado a muerte. Fue la palabra de Dios que le instruyó que fuera a encontrar acá en la villa de Nabó y pronunciara sobre la sentencia de muerte por asesinar a Nabó. Fue la palabra de Dios que anunció a Elías que acá quedaría vivo porque acá se humilló delante de Dios. Fue la palabra de Dios que dictó sentencia de muerte contra el hijo de Acab. Vez tras vez lo que se lee es que vino la palabra de Dios y tuvo tanto éxito que obedeció la palabra de Dios. Dios nos está llamando a nosotros también, que nosotros volvamos a la palabra, que nosotros completamente creamos a la palabra. Y ahí sigue nombrando más
cuántas veces Dios fue guiando a Elías a través de la palabra. Pero también encontramos solo una vez cuando Elías toma la decisión y se mueve y sale huyendo de Jezabel para salvar su vida. Quizás ese fue el puño más bajo de su ministerio, que le sacó de la circulación por no haber consultado a Dios y trabajar sin la revelación de Dios. Es solo ahí. Pero le encontramos después de la exposición allí en los eventos del Monte Oré, que Dios volvió a comisionarlo y le permitió volver al ministerio debido a que había hecho algo completamente sin la palabra de Dios. Ahí encontramos a Elías, un hombre completamente que vuelve a creer en la palabra, un hombre que viene y es levantado por la palabra del Señor, un hombre que nos está invitando a que usted y yo restauremos el altar, que entremos a lo secreto, que doblemos rodillas, que gimamos, supliquemos al Santo de Israel, que al mismo Dios que estuvo allí y tuvo misericordia y usó a este hombre, también te puede usar a ti y a mí, a través de la oración, a través de nuestra fe, de creer que Dios es más poderoso que cualquier circunstancia, a creer en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios del cielo, que lo que tú dices se cumple, que tu palabra es viva y es eficaz, que tu palabra, Señor, es real. Yo hoy en el nombre poderoso de Jesucristo te digo muchísimas gracias, porque creo, Dios del cielo, que así como estuviste con Elías, Señor, y así, Señor, como tú lo usaste para restaurar el altar donde estaba el acabuz más grande espiritual, a causa de los que estaban reinando, Señor, a los que, Señor, habían traído la misma ruina espiritual a Israel, se levantó un hombre temeroso de ti, escogido por ti, que creyó a tu palabra, oh Dios, que pagó el precio doblando rodillas, Señor, que se llenó, se fortaleció en fe y clamó porque viniera un avivamiento, Señor, y trajera sanidad a Israel. Así, Dios del cielo, yo te pido que nos ayudes, Señor, danos la fuerza, la fortaleza, llénanos de ti a través de tu Santo Espíritu, buen Dios del cielo y de la tierra, Señor, que tú operes misericordias a través de nosotros, que nuestras iglesias donde tú nos has colocado, nos has establecido, venga el avivamiento, Señor, venga el mover del Espíritu Santo, que se levante, Señor Dios del cielo, pasión para orar, pasión, Dios de la gloria, para ayunar, vigilar, estudiar la palabra, las sagradas escrituras, enamorarnos, apasionarnos, Señor, por tu palabra. Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, creyendo que tú nos oyes y nos responde, Señor, y que el altar se restaura en cada uno de los lugares donde tú nos has colocado, pero primeramente en nuestras vidas, oh Dios, que no nos pase, Señor, como Elías, que en un momento por el miedo, por el temor, salió huyendo sin tu dirección, Señor, y ahí, Señor, venguó Elías, Señor, pero Elías allí, Señor, tú lo buscas y le das la palabra, Dios del cielo, y Elías, Señor, tú le vuelves a usar para seguir obrando. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo, que por tu infinita misericordia, por tu infinito amor, que yo sigo creyendo por la palabra, que es más grande que tu enojo, Señor, tú traes a nuestras vidas un avivamiento, Señor, porque los altares en cada lugar donde nos has colocado se restauran para la honra y la gloria tuya, y a causa de esa restauración en nuestras vidas y en cada iglesia donde nos has colocado, viene, Señor Dios del cielo, también a ser afectado el lugar donde estamos, los alrededores, nuestro mismo país, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque los hombres verán y reconocerán que en este tiempo también está con nosotros el Dios de Elías, para la honra y la gloria tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo y te digo gracias. Amén.